grave ya igual para ir con el siguiente tema. Ayer, aquí en Sin Censura, tuvimos la oportunidad de entrevistar a 2 víctimas del llamado cártel panista inmobiliario. 2 personas que pues consiguieron hacerse de los micrófonos de Sin Censura para hablar de cómo es que personajes políticos utilizaron su poder para dar permisos a construcciones irregulares y aparte de todo fueron empresarios en todo esto. Lo peor de todo es que en estos momentos están sacando la típica cobarde, sacan la carta cobarde de la política, de esta es una persecución en mi contra. Lo niegan todo calderónicamente y dicen que es una persecución en su contra. Tú hoy publicas en La Jornada un cartón muy interesante que va a poner don David en pantalla, en el que vemos ahí a Romero, el coordinador de los diputados del PAN, diciendo todo el proceso al cártel inmobiliario es una persecución política, es persecución a nuestra forma de entender, hacer y financiar la política, ¿no? Exactamente, esa es la realidad. Eso es lo que se está ignorando desafortunadamente en los medios de comunicación corporativos. Lo llevan como por encimita, como parte de un escandalillo, pero estos señores tendrían que estar ya detenidos y enfrentar a la justicia, ser los que verdaderamente se angustien, no el pueblo de México por planteamientos absurdos sobre la salud del presidente. No sé qué opinas de esto. Mira, tienes toda la razón, y hay cosas que hay que revisar con mucho detenimiento. Yo creo que son pocos los ciudadanos, incluso en el DF, incluso en las zonas en las que operó el cártel inmobiliario, que le han dado el golpe o que tienen la dimensión de lo que hizo este grupo del PAN. Es decir, de lo que estamos hablando es de cosas muy serias. Estamos hablando, por ejemplo, de que von Roerich, recién detenido, utilizó dinero de la reconstrucción del sismo del 2017 para lucrar. Es decir, es dinero que estaba destinado para apoyar a damnificados y el señor lo utilizó para hacer negocios y para financiar proyectos políticos. Sí, perdón, presuntamente, pues hay que revisarlo, por supuesto, pero el escándalo es mayúsculo. No me digas que esto es cualquier cosa. Estamos hablando de que Romero, von Roerich y Taboada autorizaron la construcción de 1,000 edificios ilegales en Benito Juárez. Las acusaciones son muy claras. Ayer una de las víctimas nos decía que son 2,000. Bueno, 2000, imagínate, 2,000. Perdón, me quedé corto. Sí, es decir, fíjate. Porque solamente con su caso van 18 personas detenidas. Solamente con su caso, que su mamá había muerto una de las víctimas, su mamá había muerto a consecuencia del terremoto, de estas situaciones terribles, de un edificio que se cayó en la casa que tenían ellos. Es terrible, ¿sí? Son acusaciones, son responsabilidades criminales. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de actos de corrupción de miles y miles de millones de pesos que afectaron a miles de personas, ¿sí? Y estamos hablando de actos incluso criminales. Estamos hablando, además, de un entramado, ¿sí?, que vincula claramente a un partido político. Y aquí lo que yo sí que, y ojo, es un grupo político específico y es un modus operandi político muy concreto que siguió el PAN de manera muy sólida, es decir, muy consistente durante décadas. Y fíjate, aquí lo que es grave es que el Partido Revolucionario Institucional pues, tiene su historia, pero tuvo momentos en los cuales fue un partido que efectivamente tenía raíces populares en tiempos de Cárdenas, ¿sí? Lo que es ahora el PRI era otra cosa, tenía otras lógicas, se regía por otros principios, había ética en aquel momento, incluso en el gobierno de López Mateos, ¿sí?, era un partido nacionalista. Estabas hablando de un partido nacionalista que defendía a la nación, que expropió la electricidad, etcétera. Y obviamente se ha ido deteriorando con el tiempo, pero al PRI le tomó 70 y tantos años llegar a los niveles de corrupción que le conocimos en la era neoliberal. Y hay que decirlo con toda claridad, la corrupción en el país, en el PRI, en el PAN, en todas partes,
adquirió otra dimensión con la llegada del modelo neoliberal. Y el PAN llega a gobernar en la era neoliberal y, perdón, lo estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de que la nueva generación de panistas, la generación promisoria de Von Rerich, de Taboada, de Romero, está ligada a un cártel inmobiliario. Y estamos hablando también de que Fox está ligado al cártel de Sinaloa. Está la historia de que él dejó ir, en su sexenio dejan ir al Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad, del cual era absolutamente imposible marcharse sin el apoyo del gobierno. Y estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, ¿sí? Que tiene vínculos muy claros con el cártel de Sinaloa, tal como se probó ya en una corte de Brooklyn hace apenas unos meses. Y estamos hablando, es decir, todo un aparato de corrupción, ¿sí? Que armó el PAN en unos cuantos años. Es decir, todo esto lo tenemos que revisar. Es decir, es muy grave lo que está pasando. Entonces, sí necesitamos hacer una renovación de la nación. Y sí necesitamos hacer, entre otras cosas, una transformación del aparato judicial, porque es increíble que el aparato judicial sigue en gran medida en manos del viejo régimen, y yo la verdad veo con mucha preocupación cómo los jueces actualmente están dejando ir a narcos peligrosos, a corruptos probados, a gente que debería vamos, que cometió crímenes severos o que merece estar en la cárcel o que merece ser mejor investigada, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que revisar. No, y aparte, hay que decirlo con todas sus letras, algo que nos planteaban las víctimas de el cártel panista inmobiliario, es esta forma de actuar de la que tú planteas, querido Rafael, el hecho de que se dicen aspiracionistas, pero en todo caso actúan como criminales. Ellos incluso hacían el comparativo con los narcotraficantes, ¿no? De obtener lo que yo aspiro a medida de cualquier cosa, ¿no? Sin importar las consecuencias. Y es como han actuado esos panistas, hay que decirlo con todas sus letras. Incluso una de las víctimas nos decía que se identificaba más con el Partido Acción Nacional, que había otros perfiles que él respetaba muchísimo, pues claro, ¿no? Viniendo de una alcaldía que tiene mayoría panista. El otro nos planteaba que no entendía cómo es que la gente seguía votando por el PAN en esa alcaldía. Decía que por su mero odio a López Obrador estaban pues provocando que se les caigan sus casas. Eso es lo que nos decía, y lo estoy citando al señor Ricardo ayer aquí en Sin Censura. Yo lo veo más bien como una situación de dogma, ¿no? El dogma del que tú hablabas hace rato en cuanto a este odio patológico que se tiene en contra de una figura o de una ideología, y ahora pues un dogma que se está transmutando en la forma de actuar del PAN, ¿no? Es algo que me parece asqueroso, de cómo es que este aparato de corrupción se armó solamente, exactamente como tú dices, en unos años, y la corrupción del país adquiere una dimensión terrible. Ni siquiera gracias al PRI, es la participación del PAN, es Diego uniéndose a Carlos Salinas de Gortari, desarrollando ese neoliberalismo. Pero mira, como siempre se nos va el tiempo volando. Te voy a agradecer como siempre estas participaciones tan enriquecedoras. Por supuesto que eres un gran ideólogo del movimiento del progreso, en México, estoy convencido. Sí, claro, no, por supuesto, Bueno, tus libros y tu participación como gran periodista, como gran monero aquí en Sin Censura y en todas partes, ¿no? Entonces, te agradecemos, pero te pedimos que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente te busque, te lea, vea tus cartones ahí en La Jornada, que son fantásticos. Sí, bueno, yo trabajo en La Jornada, estoy en Chamuco TV y estoy en Twitter como fisgonmonero@yahoo.com.mx, y pues siempre es un gusto estar contigo, Toño, y pues hay que seguirle haciendo el contrapeso a estas narrativas, y hay que construir una narrativa fundada en la verdad, no en las mentiras que arman estos señores, que son verdaderamente insostenibles, tan insostenibles como los edificios que se les caen. No, y mira, aquí te lo voy a decir, si alguna vez llegas a estar en nuestro escritorio, en lugar de presentarte una pistola, te voy a dar una pluma, te voy a regalar mi pluma, de hecho, por aquí la tengo.
Mi pluma va para ti también, ¿eh? Para que Muchas gracias. tú gustes y que la use como quien quiera, quien sin censura, donde ahí sí me voy a vanagloriar y voy a ser arrogante. Aquí sí luchamos por la verdad con justicia y aquí sí somos periodistas. Pero me dio mucho gusto platicar contigo, Fisgón. Igualmente. Cuídate mucho. Ahí lo tiene el gran periodista monero, Fisgón, Rafael Barajas, aquí en Sin Censura. Y vamos con más amigos de este esfuerzo de llevarle a usted